Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un mensaje diferente. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por un día más que nos da. Gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo, por su amor, su misericordia, porque realmente no merecemos nada de Dios, pero por su amor y su misericordia estamos aquí. En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin merecerlo, pero gracias a Dios estamos aquí para poder escudriñar su palabra. Hoy en día voy a hablar del tema de la parábola del hijo pródigo, o se le puede llamar también el hijo perdido. Esto se refiere, la parábola se refiere, o mejor dicho, significa que se coge un ejemplo de lo terrenal para traer una enseñanza espiritual. Eso significa una parábola. Este mensaje es dado para la iglesia como para el mundo, para el que no conoce de Dios. Para muchos creen en Dios, pero no conocen de Dios, no han tenido un encuentro personal con Dios. Voy a leer en Jeremías capítulo 2, versículo 5, y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, e se hicieron vanos? Y en el versículo 13 del capítulo 7 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua de viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Cisterna es un lugar donde, por ejemplo, una pieza se llena de agua con la lluvia, pero muchas veces tienen rotos, hay un hueco por ahí que el agua se le escapa. Y así muchos de los que han dejado de Dios, todas las bendiciones, todo lo que tiene, se va. No retienen ninguna bendición de Dios, ni tienen tampoco cuando se deja Dios. Por eso le damos gracias a Dios por su amor y su misericordia, porque aún con nuestros propios errores, con nuestras debilidades, Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Dios nos sabe que somos polvo, pero seguimos adelante en el nombre de Jesús. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová. Aquí está hablando de impío y de inicuo. Impío es aquel que ha conocido de Dios y se ha apartado. Por eso dice: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová. O sea que él estuvo ahí y está diciendo que vuelva a Jehová. Inicuo es aquel que no ha conocido de Dios, el pecador, como dice la Biblia, el que practica el pecado, el que no tiene temor de Dios. A eso se le llama inicuo. Ahora voy a empezar a leer de lo que es de lo del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después de juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nada le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado
tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué linda parábola! Aquí vemos cuando Dios, este personaje, este hombre, simboliza lo que es Dios, el amor de Dios, que aún estando lejos, aún estando apartado, Dios nos espera, sea que haya sido impío, sea que le haya conocido o nunca le haya conocido, el Señor está con los brazos abiertos esperándonos que nosotros vengamos a Él, porque Él no nos obliga a que nosotros le sirvamos a Él. Él no nos obliga a que nosotros pequemos. Esas cosas son decisiones de nosotros. Nosotros somos los que decidimos hacer las cosas. Por eso nosotros vemos aquí esta parábola del hijo pródigo, que es bien bonita. Y nosotros vemos, como dice en Lucas 15:10, que asimismo os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ese es el Dios, ese es el Padre que representa a Dios, que hay gozo cuando alguien se arrepiente en los cielos. En este caso del hijo pródigo, el Padre lo estaba esperando, así como Dios espera al ser humano que vengamos a Él. En el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y su padre mirándolo de lejos, se alegró. Y le hizo hasta fiesta, llegó y le dijo, vístanle y maten el cerdo, la oveja más gorda, y vamos a hacer fiesta porque este hijo que estaba perdido ha vuelto. Sin embargo, había un hermano ahí que tenía este hijo pródigo y se enojó. En vez de alegrarse de que su hermano volvió, se enojó. Así hay mucha gente que cuando viene un descarriado y dice, pues después de que hizo todo ahora viene y lo empiezan a usar, pero dale gracias a Dios. Es mejor estar en la casa del Señor que estar afuera en el mundo sufriendo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que esta parábola también significa mucho, que hay gente que aún siendo hermanos se enojan cuando ven que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero este padre le dice al hijo, mi hijo, pero si tú todo lo tienes aquí, todo es tuyo. Este hijo que estaba perdido ha vuelto y hay que celebrar. No te preocupes, tú aquí, esta herencia, todo es tuya. Sin embargo, muchos pueden decir, pero ¿por qué el padre no fue a buscar al hijo? Porque si así hay muchos que son ateos y muchos que quieren estar contra Dios y dicen, aquí vemos por qué el padre no fue a buscar al hijo, si era un hombre rico, que si tenía de todo. Así muchos le dicen a Dios, mire, si Dios es amor, ¿por qué permite que él está pasando eso? Mire esos pecadores que hay por ahí, mire tanta necesidad que hay de alimento, mire tanta gente pecadora en droga, en alcohol y todo eso. Entonces este caso es muy bonito porque aquí vemos que el hijo pródigo, antes de irse, él decidió, el padre no lo votó. Y sin embargo, esa herencia él debería recibirla cuando cuando el padre ya muriera, el hijo podía adquirir su herencia. Sin embargo, en este caso se dio el caso de que el padre lo permitió, él lo aceptó así. Ok, mijo, si tú quieres, pues ve, te lo doy y ya tú verás. Pero no quiere decir que esa era la ley, tenía que morir primeramente el que hizo el testamento para que los otros pudieran recibir. Asimismo, es Dios. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta la decisión de nosotros de escoger. Si tú te vas de tu casa y dejas a tus padres no te votaron. Y como te fue en la vida, no le vas a meter la culpa a tus padres. Fuiste tú que tomaste la decisión de irte.
Entonces él no podía ir a buscarlo, porque entonces eso es como obligarlo a traerlo. Sin embargo, aquí vemos que el hijo fue el que se decidió a venir cuando ya estaba en necesidad, cuando ya había malgastado todo, cuando valoró a su padre. Entonces vemos que él mismo volvió y el padre lo estaba esperando. El padre lo recibió con un fuerte abrazo y le dio anillo, le hizo fiesta, le mató el becerro más gordo. Sin embargo, podemos ver algo diferente también, como el buen pastor. En Lucas 15, 4, 5 dice que el buen pastor tenía 100 ovejas y una se le perdió, y dejó las 99 y fue a buscar la perdida. Ya vemos la diferencia de la oveja perdida y del hijo pródigo que se fue voluntariamente. Él no podía obligar al hijo que no se fuera. Sin embargo, la oveja perdida, el Señor fue a buscarla, porque esa oveja fue que se perdió, no fue que se fue sola. Se perdió, entonces él fue a buscarla. Y ahí vemos el símbolo de lo que es el impío y el pecador. El Señor vino a buscar lo que se había perdido en este mundo. Y por eso vemos la diferencia ahí del hijo pródigo y de la oveja perdida. Ya el Señor, la Biblia dice que nadie viene a Jesucristo si no le es dado por el Padre. Así que vemos la diferencia de que si el Señor busca a los pecadores, si el Señor busca a aquellos que están en necesidad, a los que no le conocen, pero a los que se fueron, ellos ya no tienen por qué el Señor buscarlos, porque ellos son los que tienen que volver, como aquel hijo pródigo. Es como el que dice, a Dios no quiero saber nada de Dios. Y Dios respeta su decisión. Dios no te obliga a que tú le sirvas. Dios no obliga a nadie a que venga a Él. El que quiera venir a Él, que venga voluntariamente, como en el caso de Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le dice a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, del fruto de ese árbol, morirán. Dios no los obligó a que no comieran. Ellos mismos comieron voluntariamente. De ahí vemos lo que es el libre albedrío. Aunque la palabra libre albedrío no está en la Biblia, eso no significa que Dios no nos dio una decisión para nosotros escoger. La palabra libre albedrío es nosotros tomar una decisión. Entonces, si tú quieres escoger una decisión para ir por el mal, pues eso es problema tuyo. Si tú quieres servir al Señor, ya tú lo haces voluntariamente. Por ejemplo, voy a leer en Pedro capítulo 2, voy a leer lo que es muy importante sobre esto de los que se van. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21, que es muy importante. Es muy importante. Dice, segunda de Pedro, aquí yo estaba equivocado yo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volviéndose atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a lavarse, a revolcarse en el cieno.
Eso es lo que le pasa de aquellos que han conocido. Yo mismo soy testigo. Yo estuve apartado más de 10 años de los caminos de Dios, sin temor y sin nada. Y déjeme decirle, yo me sentí muchas veces así como un perro, como un cerdo, después de haber conocido a Dios, de tenerlo todo. Y yo me puse a pensar y yo dije, pero si yo tengo un Dios todopoderoso, y aunque uno quisiera, muchas veces uno tiene que coger fondo para poder, y la misericordia, porque déjeme decirle, muchos se han muerto apartados del Señor, porque quizás no han tenido esa voluntad o ese deseo de volver a los caminos de Dios. Pero hay dos cosas aquí, como dice en la Biblia. En 1 Timoteo 4:1 dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Una cosa es apostatar de la fe y otra cosa es que tú por una debilidad o por un pecado o por lo que sea te descuidaste del Señor, pero tú estás en el mundo y quieres volver. Quieres volver. Y el Señor te está esperando. Vuelve, que el Señor te está esperando. Gracias a Dios que el Señor, yo vine al Señor como el hijo pródigo. Yo vine al Señor y por su misericordia he estado vivo, y por su misericordia puedo decir ahora, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Es la decisión de nosotros. Dios no obliga a nadie. Si tú todavía estás vivito y coleando, la misericordia está sobre ti porque estás vivo. Quizás por las oraciones de algunos hermanos, de tu familia o de alguien que está orando por ti, tú estás ahí en vida. Pero ten cuidado, porque uno nunca sabe, estás en los terrenos del enemigo. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 dice: He aquí yo les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida o escoge la muerte. Escoge la bendición o escoge la maldición. Eso ya está en ti. En ti. Dios no va a ir obligado a hacerlo. Ya tú has estado ahí, tienes conocimiento. Como dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y se levanta. Tú puedes levantarte. Tú puedes decir y decir, bueno, yo reconozco que necesito de Dios y me voy a humillar delante de Él y voy a buscarlo. En Lucas 12:19 dice que muchos dicen, ahora tengo dinero y voy a gozar de la vida y diré a mi alma, muchos bienes tiene, reposaré, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, hoy vienen por tu alma. No vayas a ser tú uno de esos que porque quizás estás bien económicamente, quizás no rico, pero estás bien y dices, no, pues yo voy a gozar de la vida, yo voy a hacer esto y lo otro, como dice en Eclesiastés 2:2. A la risa dije, enloqueces al placer. ¿De qué sirve esto? Dice. ¿De qué sirve esto? Porque ya eso es un momentico que estás gozando. Una noche, unos días que estás gozando, pero ya después vuelve a lo mismo. En Juan 6:37 dice, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Yo no lo he hecho fuera, el Señor te está esperando, no importa los pecados que hayas cometido. En Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. En 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estás a tiempo, estás a tiempo. Dios me salvó a mí porque yo vine a Él y me humillé. No fue fácil. Déjame decirte algo de mi testimonio. No fue fácil, porque dentro de mí, como dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero se puede. Se puede. En vez de yo cuando me humillé delante de Dios, empecé a escuchar alabanzas, empecé a escuchar mejor programas cristianos, películas cristianas. Empecé a hacer todo lo que es de Dios. Y sin embargo el diablo venía usando a supuestamente amigos
y decían, Rubén, te vamos a recoger para que vamos a tal lado a la casa a tomarnos unos tragos. Y yo decía, no puedo. ¿Pero por qué? Insistían y seguían y llamando a la otra semana. Y yo no. Y yo dije, no voy a desaprovechar esta oportunidad que Dios me ha dado. Ahora yo siento el perdón de mis pecados. Ahora yo siento que Dios me ha levantado. Y del de allá para acá, yo no siento deseos de nada. Toda esa visión se fue. Todo vicio se fue. Ya yo no quiero, aunque sigo siendo pecador, no como practicando el pecado, pero sigo siendo imperfecto. Pero me agarro en el Señor, sigo adelante. No vale la pena, es mejor estar en casa, es mejor estar en las manos del Señor que estar fuera, porque nos vamos a meter en el terreno de Satanás. Y si estás vivo es por la misericordia de Dios. Busca de Dios. Si me cambió a mí, si ha cambiado a muchos, cuando tomamos las decisiones como el hijo pródigo, entonces el Señor te va a ayudar. Y el Señor está ayudando a muchos que son inicuos, pecadores, que el Señor los está buscando. Sea descarriado o pecador, el Señor te espera. Dios te bendiga y te guarde grandemente. Amén.